Hola chicos, buen día, bienvenidos nuevamente a su curso de Química Básica. El día de hoy vamos a hablar de una sustancia en particular y vamos a hablar del agua. Vamos a ver sus propiedades, cómo está conformada y cómo es que se comporta el agua. Dentro del contenido del día de hoy vamos a ver qué es el agua y su estructura, cuáles son las fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas del agua y las propiedades del agua. Y bueno, vamos a hablar del agua. ¿Cómo es que está distribuida en nuestro planeta? Sabemos que el 70% del planeta es agua. Este está recubierto por agua, sin embargo, esta en su mayoría es agua salada, por lo que nos deja solamente y aproximadamente 2.5% de agua dulce. Esta agua dulce está repartida tanto en casquetes polares, en aguas superficiales como ríos y lagos, en aguas subterráneas y en la atmósfera en forma de vapor o esta agua en forma gaseosa. Entonces, como pueden observar, esto nos deja con muy poca disponibilidad tanto para el consumo humano como para los demás organismos que la requieren. Y bueno, aquí un dato curioso, ¿sabías que Brasil es el país que tiene la mayor reserva de agua? Esto gracias al río Amazonas, que cuenta con aproximadamente 8.000 kilómetros cúbicos de esta agua. Bueno, ¿por qué es tan importante el agua? Biológicamente es una sustancia vital, no podemos vivir sin ella, tanto nosotros como otros organismos. Forma parte de la vida y esta se encuentra desde organismos unicelulares hasta grandes ecosistemas. Y bueno, la podemos encontrar tanto agua dulce como salada. En caso de los humanos, esta agua representa el 70%. Y el agua pues es una molécula bastante peculiar porque tiene un comportamiento curioso. Esta debe formar unas redes entre cada una de estas moléculas gracias a estas fuerzas intermoleculares. Esto hace que su comportamiento sea bastante distinto en comparación con otras sustancias y lo vamos a ver a continuación. Y bueno, el agua va a tener propiedades químicas y físicas para que nos ayude a estudiarla. Vamos a comenzar con la composición y estructura de la molécula del agua. Ya sabemos que está conformada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Sin embargo, estos enlaces van a ser covalentes polares. ¿A qué se refiere con covalentes polares? Están compartiendo los electrones, tanto el hidrógeno como el oxígeno. Entonces, supongamos que aquí tenemos el electrón del hidrógeno y acá tenemos el electrón del oxígeno. Y si recuerdan en las clases o el video de las propiedades periódicas, sabemos que el oxígeno es un elemento altamente electronegativo. Y si recuerdan este concepto, la electronegatividad es la capacidad de un átomo o de un elemento de atraer hacia sí mismo otros electrones de otras moléculas. Entonces, esta propiedad le hace que el oxígeno retenga o atraiga hacia el núcleo o hacia sí los electrones del hidrógeno. Esto va a formar cargas parciales. Esta carga parcial, bueno, aquí vemos del lado izquierdo, tenemos a los electrones no apareados del oxígeno que le va a dar esta carga parcial negativa. Como el oxígeno está atrayendo a los electrones de los hidrógenos, estos pues quedan con su protón en el núcleo y va a generar estas cargas parciales positivas, lo que hace que el agua sea una molécula polar. Y bueno, esta molécula polar o anfipática, que también podemos llamar, que tiene dos
cargas, a pesar de ser una sola molécula, hace que tenga estas fuerzas intermoleculares entre las demás moléculas del agua. Gracias a esto, el agua se considera un disolvente universal. Sin embargo, no va a disolver todo como esto lo sugiere. Esto solamente va a disolver sustancias iónicas y polares. Recordemos, lo similar va a disolver a lo similar. Si el agua es una sustancia polar, solamente va a poder disolver sustancias polares y también iónicas, porque las iónicas, si recuerdan, también presentan estas cargas, aniones y cationes. Y bueno, una de las particularidades es que va a formar puentes de hidrógeno entre los átomos del agua, gracias a la atracción que existe entre las cargas parciales del oxígeno y de otros hidrógenos de otras moléculas. Y es como se van haciendo estas redes entre el agua. Sin embargo, pues esta es una interacción débil, pero como existe en todas las moléculas, hace que esta interacción, por muy débil que sea bastante importante en las moléculas del agua. Aquí les muestro cómo es que se forman estas redes gracias a los puentes de hidrógeno. Tenemos aquí al átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno va a tener su carga parcial negativa y los átomos de hidrógeno sus cargas parciales positivas. Estas cargas parciales son suficientes para que se puedan formar los puentes de hidrógeno entre cada una de las moléculas. Y como pueden observar, pues así formando estas redes entre las moléculas del agua. Pueden ver el oxígeno está en color azul. Aquí tiene a sus dos hidrógenos. Este hidrógeno, ¿cómo es que va a ser atraído por el oxígeno? Por los electrones que no están apareados. Y así sucesivamente. Este hidrógeno de esta otra molécula va a ser atraído por la electronegatividad del oxígeno. Y así es como se van formando estas redes. Vamos a ver las propiedades del agua. Esta ya sabemos que es incolora, inolora e insípida. Es decir, es completamente transparente, no presenta olores y no tiene algún sabor. Cuando el agua es completamente pura, va a tener estas propiedades. Ya vimos que es una molécula altamente polar, gracias a que se generan estas cargas parciales y funciona como muy buen solvente. Esto para moléculas polares también y que tienen carácter hidrofílico, es decir, que interactúan muy bien con el agua, y moléculas iónicas. En el caso de las moléculas no polares, no se van a poder disolver bien en el agua y necesitan disolventes también no polares. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre polar y no polar? Vamos a verlo. Este ácido clorhídrico tiene una molécula de cloro, bueno, un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Nuevamente, el cloro es altamente negativo y va a atraer hacia sí mismo el átomo de este hidrógeno, generando estas cargas parciales, carga parcial positiva y carga parcial negativa. El ácido clorhídrico sí se puede disolver en agua. Ahora vamos con una molécula no polar. Aquí tenemos al boro y en cada unido a 3-fluor. Estos 3-fluor sí son bastante electronegativos. Sin embargo, aquí las cargas se van a repartir de manera simétrica. Aquí no vamos a tener estas cargas parciales como en la molécula de aquí arriba. Están bien definidas cómo es que están los electrones y pues como está de manera simétrica no va a haber una diferencia entre las cargas. Aquí todo es simétrico y no hay manera de que esta molécula pueda interactuar con el agua. Bueno, vamos a hablar de los estados del agua. De esto ya habíamos hablado con otras sustancias. Sabemos que los estados se van a determinar de acuerdo a la distancia y el movimiento que existen entre cada una de las moléculas de nuestra sustancia. Entonces, en estado sólido, las moléculas tienen un menor movimiento, están más organizadas y están más juntas. Existe una menor distancia entre ellas.
En el estado líquido, esta organización se comienza a perder y aumenta el movimiento y la distancia entre cada una de las moléculas. Y finalmente tenemos al estado gaseoso, donde ya no hay ninguna organización, las moléculas están completamente dispersas y existe un alto movimiento entre las moléculas y una mayor distancia y una distancia más irregular. Y bueno, aquí les muestro una imagen de cómo es que se van acomodando las moléculas del agua en su estado sólido. Y bueno, cuando el agua pasa a estado sólido, generalmente aumenta su volumen. Cuando aumenta su volumen es porque se van acomodando o retiene moléculas de oxígeno en su interior y se expande. No sé si alguna vez han metido alguna bebida al congelador y para que se enfríe más rápido, pero esta se les olvida. Entonces, ¿qué pasa con esta botella? En muchos de los casos se hincha y en los peores casos revienta y se rompe. Es porque el volumen del agua cuando se congela, se expande. Y esto va a pasar que disminuya su densidad y hace que el agua en estado sólido flote sobre el agua que se encuentra en estado líquido. Y bueno, si recuerdan, la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Entonces supongamos que tenemos 1000 kilos de agua sobre un metro cúbico que es el espacio que ocupa. Si este metro cúbico aumenta de tamaño, cuando se haga esta división se va a disminuir la densidad. Y si recuerdan o si han visto, cuando se sirven agua y le ponen hielos, los hielos siempre se quedan hasta arriba por esta disminución de la densidad gracias a la expansión de esta sustancia. Vamos a comenzar a hablar de cada una de las propiedades que tiene el agua. Una de ellas es la conducción eléctrica. Esta es la capacidad que tiene el agua de conducir electricidad. Sin embargo, el agua en estado puro no es capaz de conducir electricidad. ¿Por qué entonces la conduce? Bueno, por las sales que tiene disueltas. Recordemos que estas sales son partículas iónicas que van a estar disueltas en el agua. En este caso, pues tenemos al cloruro de sodio. El cloruro de sodio ya sabemos que es una molécula iónica que cuando se encuentra en disolución, estos dos átomos se disuelven y tienen la capacidad de conducir entre ellos la electricidad. Si no estuvieran, difícilmente el agua puede ser un buen conductor. Pero normalmente, como siempre, encontramos estas sales a reserva de que tengamos agua destilada o agua desionizada. Normalmente estas sales siempre las vamos a encontrar disueltas en mayor o menor proporción, dependiendo de la región o de donde provenga esta agua. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otras propiedades como la cohesión y la adhesión. Pero antes de eso vamos a diferenciar los tipos de fuerzas que existen entre las moléculas del agua. Unas son las fuerzas intramoleculares. Estas son las fuerzas que existen entre los átomos de la molécula. En este caso serían los enlaces covalentes que se dan entre el oxígeno y los átomos de hidrógeno. Por otro lado tenemos las fuerzas intermoleculares. Estas van a ejercerse entre cada una de las moléculas del agua, como ya habíamos visto en los puentes de hidrógeno. Y bueno, estos puentes de hidrógeno son bastante importantes en el agua porque nos va a dar justo estas fuerzas de cohesión y adhesión. La fuerza de cohesión va a generarse entre las moléculas del agua. Esto es gracias a sus puentes de hidrógeno y nos va a generar un fenómeno llamado tensión superficial. Esta tensión superficial va a darle la capacidad al agua de generar una como tipo membrana en la superficie del agua
lo que va a generar esta resistencia cuando se quieren introducir algunos objetos o algunos insectos. Este fenómeno es aprovechado por algunos organismos para poder desplazarse sobre el agua sin la necesidad de sumergirse. Y bueno, aquí lo vemos representado en estas dos imágenes. Por otro lado, tenemos las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de adhesión se van a generar con las moléculas del agua y otras moléculas. Esto también va a ser generado por los puentes de hidrógeno que genera el agua y las otras moléculas. Y esto nos va a generar un fenómeno llamado capilaridad. La capilaridad es la capacidad que tiene el agua de poder subir por un tubo capilar, que son tubos sumamente delgados y sumamente pequeños, y podemos observar que el agua sube sin mayor problema, sin la necesidad de ejercer una presión negativa para que el agua pueda subir. Esta sube solita, sin necesidad de ejercer otro tipo de presiones, y es gracias a estas fuerzas de adhesión donde las moléculas del agua van a comenzar a interactuar con las moléculas de la pared del capilar y van a poder formar este menisco. Las moléculas del agua van a poder adherirse a las paredes del capilar y así poder subir por el capilar. Otras propiedades que tiene el agua es su capacidad calorífica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a qué tan fácil es que el agua pueda subir de temperatura. El agua se dice que tiene una alta capacidad calórica. ¿Y esto a qué se refiere? Que el agua retiene o es muy difícil subir su temperatura y se le necesita invertir bastante energía. La capacidad calórica del agua tenemos un gramo de agua y para que pueda subir 1 grado Celsius se necesita invertir 1 caloría de energía. Esto hace que el agua tenga o sea bastante estable en cuanto a los cambios de temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos la playa. Si alguna vez han ido, el agua permanece bastante constante. Hay pocos cambios de temperatura a lo largo del día. Generalmente por el día se calienta, pero de una manera bastante lenta. Y cuando se encuentra la noche, se comienza a enfriar de la misma manera, de manera bastante lenta. Otra de las propiedades es el calor de vaporización del agua. Este calor esta propiedad es la cantidad de calor que se necesita para evaporar el agua, es decir, cuánta energía debemos nosotros invertir para que el agua pase de estado sólido a estado líquido. El agua tiene un alto calor de vaporización, es decir, se necesita invertir muchísima energía para que el agua pase de estado líquido a estado sólido. Y bueno, aquí tenemos estos datos que se necesitan invertir 540 calorías para que solamente 1 gramo de agua pueda alcanzar la temperatura de ebullición o de evaporización. Y bueno, para concluir aquí tenemos un resumen. Ya sabemos que el agua es una molécula polar gracias a la generación de estas cargas parciales tanto positivas por lado de los hidrógenos como las cargas parciales negativas que genera el oxígeno. Esto lo hace un disolvente universal, sin embargo, este disolvente solamente va a poder disolver moléculas polares o moléculas iónicas. También tiene una conductividad eléctrica, tiene la capacidad de conducir electricidad siempre y cuando tenga presentes iones o sales que le permitan a la electricidad viajar de un lado a otro. También dentro de las fuerzas intermoleculares vamos a encontrar las fuerzas de adhesión y cohesión. Recordemos, la adhesión se da entre moléculas del agua y otras moléculas
con las que está interactuando. En este caso vimos el ejemplo del tubo capilar y la cohesión se va a generar entre las mismas moléculas que se encuentran en el agua. Es decir, todas las moléculas del agua van a tener estas fuerzas de cohesión, formando estas redes y la tensión superficial. El agua también tiene una alta capacidad calorífica y de evaporación, es decir, es una sustancia bastante estable. Hablando de temperatura, se le tiene que invertir mucha energía para que pueda subir de temperatura. Y en el caso de la evaporación, igual, se le tiene que invertir mucha energía para que pase el agua de estado líquido a estado gaseoso. Y aquí les muestro o les traje algunas preguntas para reforzar lo antes visto. La primera nos dice: la capacidad calorífica del agua es de 1 caloría por gramo por grado Celsius. Para calentar 600 gramos de agua de 40 a 60 grados Celsius se requieren, y aquí nos dan algunas opciones de cuántas calorías se necesitan invertir para calentar 600 gramos y pasar de una temperatura de 40 a 60 grados Celsius. Y bueno, vámonos por partes. Nosotros para calentar 600 gramos, bueno, tenemos 1 caloría. Esta caloría, si nosotros la invertimos, nos va a poder calentar 1 gramo. Pero no tenemos 1 gramo, tenemos 600. Entonces, solamente tenemos que hacer esta regla de 3. Por lo que necesitamos 600 calorías para poder calentar solamente 1 gramo, 600 calorías para calentar 600 gramos de agua. Pero esto solamente sería para calentarlo de 1 grado Celsius. Y no queremos 1 grado Celsius, queremos aumentarlo 20 grados Celsius. Recordemos, vamos a pasar de 40 a 60 grados. Entonces serían 20 grados. 20 grados Celsius. ¿Cuánta energía se necesita invertir en 600 gramos para aumentar la temperatura 20 grados Celsius? Entonces nuevamente aplicamos la regla de 3, tenemos 20 por las 600 calorías entre 1. Y nos da un resultado de 12.000. Es decir, nosotros necesitamos invertir 12.000 calorías para que podamos calentar 600 gramos de agua y llevarlo de una temperatura inicial de 40 y finalizar hasta 60 grados Celsius. Por lo que la respuesta correcta sería el inciso A. La que sigue nos dice: ¿por qué el agua es considerada un disolvente universal? Y bueno, tenemos estas opciones: por la alta polaridad de su molécula, por su elevada capacidad calorífica, por la masa de sus átomos y por su enlace covalente. Bueno, ya habíamos hablado que el agua es una molécula altamente polar y que esto le permite disolver muchísimas sustancias, por lo que el inciso A sería la respuesta correcta. El siguiente ejercicio nos dice: en la molécula del agua, ¿qué tipo de enlace está presente? ¿Covalente no polar, covalente coordinado, enlace iónico o covalente polar? Y bueno, para esto nuevamente hay que recordar nuestra molécula de agua, donde se van a generar estas cargas parciales por la alta electronegatividad que tiene el oxígeno. Este atrae a los electrones de los hidrógenos hacia sí mismo, generando estas cargas parciales positivas del lado de los hidrógenos y negativas del lado del oxígeno. Esto, a pesar de que sus electrones están compartidos, genera estas cargas parciales, por lo que la respuesta correcta sería el inciso D, covalente polar.
Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy acerca del agua. Espero les haya quedado bastante claro y seguimos en clase.